Los completados de listas son una de las cosas más interesantes del lenguaje Python. Son fáciles de usar y son prácticos porque te permiten hacer cosas poderosas en poquitas líneas. De hecho, la mayoría de veces en una sola línea. Un completado de listas se ve algo así. Tenemos, por ejemplo, una variable en la cual mediante dos corchetes hacemos alguna operación, como por ejemplo vamos a hacer una multiplicación y aquí Copilot ya me está sugiriendo lo que falta, que está correcto. Le estamos diciendo que queremos una operación para el multiplicar o elevar al cuadrado una variable para cada uno de los elementos que estamos llamando X en este momento en una colección. Esto es un completado de lista sencillo, pero también se le puede agregar una cosa más que es un filtro. Si le digo if, por ejemplo, aquí puedo poner una condición. Aquí Copilot me está sugiriendo la que exactamente iba a poner, que es solamente números pares. ¿Cómo compruebo que es un par? Si es divisible exactamente entre 2, es decir, si su módulo es cero. De esta manera ya tenemos un completador de listas y me va a hacer esta lista todos los números pares elevados al cuadrado desde el 0 hasta el 9 porque recuerden que range es cerrado. Entonces vamos a intentar correrlo, pero para esto vamos a ponerle un print aquí y vamos a ver qué es lo que nos da. Si lo corro, déjenme ver cómo se llama. Aquí está, se llama repetidos. Bueno, le puse al archivo completado de diccionarios y aquí está efectivamente lo que me quería decir. El completado de listas es lo más usado respecto a completado de elementos, pero hoy les vengo a hablar de otra cosa que es el completado de diccionarios, que es la parte que me interesaba. Pero lo más interesante va a ser que lo vamos a hacer con un ejemplo. Entonces borramos este ejemplo del completado de listas y hablemos ahora del completado de diccionarios. El completado de diccionarios es muy parecido al completado de listas, solamente que en vez de usar las llaves al extremo, usamos, eh, los corchetes, usamos las llaves. Y aquí en la parte de qué elementos se van a meter, tenemos que dar dos valores. Una llave y un valor. Por ejemplo, bueno, este ejemplo que está poniendo aquí Copilot es el más sencillo. Tiene los mismos elementos, es qué operaciones o qué elementos vamos a tomar, pero requiere dos, tanto la llave como el valor. Luego, para qué elementos, aquí estamos haciendo una de estructura, es decir, recuerden que enumerate lo que devuelve es un conjunto de tuplas. El for aquí lo que está haciendo es tomar el elemento 1 de la tuple y ponerle K y el elemento 2 de la tuple y ponerle B y entonces lo estoy poniendo como elemento de la del mi diccionario. Entonces la única diferencia es primero la sintaxis que requiere unas llaves y segundo que requiere dos elementos. Aquí normalmente también podría ser que este elemento, el elemento, uno de los dos podría ser una función o podría ser un derivado del elemento principal. El ejemplo que nos puso Copilot aquí no tiene mucho sentido, que simplemente voy a tener los números con su llave, como por ejemplo si fuera aquí uno voy a tener de valor uno. Vamos a ponerle más bien que cada llave tenga su como valor, asimismo elevado al cuadrado. Vamos a ver cómo resulta esto. Si lo vuelvo a correr, aquí está. La llave cero tiene cero, la llave uno tiene uno, la llave 2 tiene 4 y así. Lo que tiene interesante esto es que tiene lo mismo del filtro. Vamos a hacerlo exactamente lo mismo. Si K es igual a 2, vamos a ver qué hace. Que va a ser exactamente lo mismo.
que si fuera un completado de listas. Bueno, esto para que no se confundan en inglés se llama list comprehension y en inglés también el completado de diccionario se llama completado de diccionarios. Vamos a ver cómo lo podríamos usar para un ejemplo real. De hecho, esto fue algo que se me ocurrió en la tarde porque hice exactamente este ejercicio. Yo estaba convirtiendo archivos de docx, o sea, de Word, en documentos de PDF, pero como eran un montón, no quería hacerlo a mano, entonces creé un script con Python que lo hacía. Más bien lo intenté hacer con Python, pero como tenía que instalar bibliotecas que trabajaran con PDFs, me rendí y lo hice con Bash, usando una utilidad que se llama Pandoc. Se las recomiendo mucho para trabajar con formatos de archivos. Les convierte de HTML a PDF, por ejemplo, y cosas similares. Pero eh, me pasó un error que había algunos archivos que no tenían el formato correcto o que tenían caracteres especiales que Pandoc no pudo manejar y entonces falló al hacerlo. Entonces, como eran muchos archivos también, para saber cuáles no convirtió, lo que hice fue un archivo de Python, un script de Python, que me pudiera decir qué diferencias encontró entre los dos. Pero tenía justamente esta situación que es, en una carpeta tengo los docx o los doc, y en otra carpeta tengo los PDFs. Entonces lo que comparten es el nombre, comparten el nombre del archivo original, es decir, son el mismo conceptualmente, pero ya uno es la conversión del otro. Entonces, ¿cómo lo resolvemos esto? Así que para terminar el ejemplo vamos a hacer un pequeño programita que hace esto que les estaba diciendo. Compara los archivos semánticamente, digamos, por nombre nada más, de dos carpetas. Aquí tengo el programa ya hecho y se los voy a describir. Primeramente importamos dos módulos necesarios, dos paquetes necesarios que son glob, que nos ayuda a buscar o a listar archivos, y el paquete de OS. OS nos va a servir el paquete de sistema operativo nos va a servir para modificar la ruta de los archivos. Eso es muy importante porque si quieren que su programa trabaje bien en diferentes sistemas operativos, es mejor tratar los nombres de los archivos según este sistema. Entonces, aunque podríamos tratarlos como cadenas de texto, nos meteríamos en problemas si es que este script se ejecuta en diferentes sistemas operativos, y es que por esto lo vamos a usar. La primera función que tenemos aquí es una función que limpia el nombre, es decir, convierte toda una ruta en un nombre sin extensión. Esto es lo que nos va a servir para comparar si hay dos archivos que se llaman igual, aunque tengan diferente extensión, están en diferentes carpetas. Básicamente lo que hace es primeramente extraer el nombre puro, que es lo que hace la función ospath basename, y finalmente nos ayuda a sacar el nombre sin la extensión, o sin el último pedazo de texto que va después del último punto. Eso hace split text del mismo módulo path. Y luego, ya para la función principal que es compare, primeramente listamos los dos directorios que tenemos, listamos los archivos en los dos directorios. Eso lo hacemos con la función glob del módulo glob. Le decimos que para el primer directorio liste todo y también para el segundo directorio haga lo mismo. Esta función la puse aquí nada más para probar que nada me estaba fallando. La voy a eliminar de una vez. Y vamos a ver ahora sí el completado de diccionarios. Aquí le estoy diciendo que me cree un diccionario con la llave, con el nombre limpio y como valor el nombre original del archivo. Y esto es porque lo que yo quiero listar finalmente es el nombre original del archivo que falta, no solamente el nombre del archivo limpio, sino el nombre final, y por eso estoy ocupando un diccionario. Además de que para filtrar me sirven mucho más los diccionarios como para buscar en sus llaves. Y luego lo mismo hago para la carpeta 2. Y finalmente volvemos a ocupar un completado de listas, pero en el modo de filtro.
Entonces le estoy diciendo que obtenga el nombre original para cada una de las llaves del diccionario 1 si no se encuentra en el diccionario 2. Entonces al mismo tiempo que estoy haciendo un completado de listas, estoy filtrando. Y aquí finalmente hago el print para la comparación. Aquí en esta carpeta ya creé dos archivos de prueba o dos carpetas de prueba. Le puse T1 a la carpeta de prueba 1, que son archivos de texto con los números 1 a 4. De hecho creo que no se ve. Déjenme ponerlo más sencillo. Aquí está. La carpeta T1 tiene archivos 1, 2, 3 y 4. Y la carpeta T2, que es la de prueba, tenemos archivos MD 1, 2 y 3. Lo que me debería devolver, por lo tanto, es que no se encuentra el número 4. Vamos a ver qué es lo que pasa. Y efectivamente me está devolviendo que el archivo que no encuentra es T1 con, de la carpeta T1, el 4.txt. Entonces, como pueden ver, el completador de diccionarios tiene su uso. Aquí lo estoy usando para crear un diccionario que me mantenga los nombres originales de mi carpeta, al mismo tiempo que uso como llave un nombre más práctico para mi problema. Y también, de paso, usamos un ejemplo de completado de listas también en modo de filtro. A lo mejor esto lo podemos hacer más sencillo si, si limpiamos el, el archivo, o más bien el diccionario 1 o 2 desde que lo estamos creando, pero creo que para ilustrarlo esto sirve bastante bien. Nada más para este problema no estoy considerando un caso, que es qué tal si hay un archivo en files 2 o en el path 2 que no esté en el diccionario 1, pero eso no era lo que yo quería hacer. Entonces para mí sirvió muy bien este ejemplo. Eso sería todo por hoy. Espero que les haya servido este ejemplo de cómo usar el completado de listas y completado de diccionarios. Y coméntenme si les gustan los ejercicios de este estilo para hacer más ejercicios y ejemplos de la vida real.